Hola, sean todos bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Giovanna Flores y pues en este podcast hablaremos sobre un tema que a muchos nos mueve porque pues la verdad me incluyo. Hablaremos sobre la violencia por razón de género, retos de igualdad e inclusión, ya que pues en este tema es una grave violación de derechos humanos y una manifestación de la desigualdad de poder entre sexos, que pues la verdad afecta a la salud y el bienestar de millones de mujeres y pues niñas. Bueno, pues como lo más principal hablaremos sobre los elementos más importantes de la violencia por razón de género. Hablaremos sobre la desigualdad estructural. Esta pues es la raíz del problema, ya que existen diferencias de poder y recursos entre géneros que colocan a las mujeres en una posición de vulnerabilidad. Esta pues se expresa en diversas formas, ya sea tanto como física, sexual, psicológica y económica. Y pues la verdad afecta a un grupo específico de la población por su género, las mujeres, violando sus derechos humanos y manifestándose en la vida personal, social y política. En esto también podemos ver la distribución inequitativa del poder entre hombres y mujeres, así como la persistencia de roles y estereotipos que subordinan a las mujeres y a otras identidades de género. Pero aún tenemos más. Dentro de estos elementos importantes también tenemos algunas manifestaciones diversas, como pues principalmente en la física tenemos como por ejemplo las agresiones, lesiones y hasta existen el feminicidio. Y pues en la psicológica emocional existen las amenazas, humillación, control coercitivo, tanto como lo sexual, en el acoso, abuso y violación. En la económica o patrimonial es su privación de recursos, control de bienes o salario. Y en la digital es el hostigamiento, difusión de imágenes íntimas o hasta un ciberacoso. Bueno, pues ahora hablemos en qué tipo de ámbitos y en dónde más ocurre esto, dónde lo vemos más. Como por ejemplo, muchas veces es en el hogar, con la pareja, en el trabajo, la escuela o en espacios públicos, en instituciones y en entornos digitales. O sea, pues sí, por las redes. Bueno, pues como ejemplo tenemos el hogar. Este puede ser donde se dan más manifestaciones de violencia física o psicológica, sexual y económica. En el trabajo también se puede manifestar en acoso laboral o en la discriminación, afectando la integridad y seguridad de las trabajadoras. En las escuelas a través de fenómenos como el acoso o ciberbullying. Como razón de género entre estudiantes. En espacios públicos también incluye calles y el transporte entre estudiantes, espacios públicos y pues demás. También se refiere a la violencia política en el ámbito de la participación cívica y el ejercicio de derechos. En los entornos digitales se incluye pues el ciberacoso, la difusión no consentida de imágenes pues íntimas y otras formas de violencia psicológica a través de las redes sociales. Dentro de esto pues también tenemos la impunidad y normalización, pues como la falta de denuncia por miedo o desconfianza, el miedo a que les hagan algo, miedo a las amenazas y todo eso. También tenemos cultura que minimiza o justifica la violencia y pues bueno, también tenemos las consecuencias. Daños a la salud física y mental, la reproducción del ciclo de violencia de generaciones futuras, el impacto económico y social, pérdida de productividad o costos de atención. También pues tenemos los retos para la igualdad e inclusión, los cuales nos hablan sobre lo que son el cambio de patrones socioculturales mediante el desmontaje de estereotipos de género y la promoción de masculinidades no violentas, el establecimiento y fortalecimiento de políticas y leyes efectivas, garantizando presupuesto y acceso a la justicia.
La implementación de una educación con perspectiva de género que incluya programas y formación docente, el aumento de la participación y representación de mujeres y personas de la comunidad LGBTQ en la toma de decisiones y el liderazgo comunitario. Desmontar estereotipos de género. Es importante desafiar los roles y expectativas tradicionales que afectan a niños, niñas y otros grupos en la familia, la escuela y los medios de comunicación. Como por ejemplo pues el promover masculinidades no violentas, impulsar a modelos de masculinidad que aboguen por la igualdad, el respeto y la no violencia es fundamental para erradicar prejuicios y comportamientos sexistas. También las políticas y las leyes efectivas nos hablan sobre pues fortalecer marcos legales. Se deben cumplir y fortalecer las leyes existentes que promueven la igualdad y protegen los derechos de grupos vulnerables. También como garantizar presupuesto de monitoreo y acceso a la justicia, en donde es necesario asignar recursos suficientes para implementar políticas de igualdad, monitorear su cumplimiento y pues asegurar que todas las personas tengan acceso a la justicia en algún caso de la discriminación. Por otro lado, también tenemos la educación con perspectiva de género, donde pues podemos tener algunos programas escolares inclusivos para desarrollar y aplicar currículos escolares que promuevan el respeto por la diversidad, los derechos humanos y la igualdad de género desde edades muy tempranas. Pues estamos hablando de las escuelas públicas, etc. También como una formación de docente donde se capacita a maestros y servidores públicos para que puedan incorporar una perspectiva de género en su labor y en el trato de estudiantes y ciudadanos. Dentro de todo esto, pues tenemos la participación y la representación, que se trata de aumentar la presencia en espacios de decisión, donde es importante que mujeres y pues personas de la comunidad LGBT y otros grupos históricamente excluidos que tengan una mayor representación de puestos de liderazgo y en la toma de decisiones, así como impulsar el liderazgo comunitario para fomentar pues el liderazgo de personas de estos colectivos en sus comunidades que pueden fortalecer la proporción y sus derechos e iniciativas. El acceso equitativo a recursos es fomentar la igualdad salarial, oportunidades laborales, salud y vivienda. Servicios especializados para víctimas como refugios de asesoría legal, la atención psicológica. Por otro lado, pues tenemos la interseccionalidad, que es pues reconocer la discriminación que se agrava por factores como la etnia, la discapacidad, la orientación sexual, edad o situación socioeconómica. Después de todos estos elementos, debemos saber que la violencia de género surge de estructuras de poder desiguales y se expresa en múltiples ámbitos. El superarla exige un cambio cultural profundo, políticas con perspectiva de género, acceso real a derechos y la participación activa de toda la sociedad para lograr una igualdad e inclusión plenas. Bueno, pues también por otro lado tenemos el reconocer los problemas de violencia de género en el contexto mexicano. Y pues bueno, es que la verdad en México la violencia de género es un problema estructural y multicausal que atraviesa todo el territorio y de distintos sectores sociales. Aquí les digo cuáles son los aspectos clave para reconocer su magnitud y sus características. Bueno, pues la violencia de género es un grave problema que afecta a más del 60% de las mujeres, manifestándose de diversas formas como física, psicológica, económica y sexual, tanto en el hogar como en el espacio público. La desproporcionalidad de carga del trabajo doméstico no remunerado, la brecha salarial, los estereotipos de género y la falta de acceso a justicia agravan la situación, resultando que una alta prevalencia de violencia, feminicidios y una creciente sensación de inseguridad entre la población femenina. En México tenemos altas tasas de feminicidio, según datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Cada día se registran en promedio de 9 a 10 asesinatos en mujeres aquí en México. Muchos pues con signos de violencia extrema y motivación de género, así como la prevalencia de violencia en la vida cotidiana. Las encuestas nacionales como la ENDIREG 2021 pues indican que más del 60% de las mujeres mayores a 15 años han sufrido pues al menos un incidente de violencia, ya sea física, sexual, emocional, económica o patrimonial a lo largo de pues su corta vida a los 15 años. Los factores que la alimentan pues tenemos como principal el más común, el machismo, que son pues los roles tradicionales y la persistencia de estereotipos que subordinan a las mujeres y normalizan el control masculino. Creen que tienen el control de todo y que pues pueden hacer a las mujeres menos. La impunidad judicial, gran parte de los delitos que genera pues no se denuncian. Y cuando se denuncian, sinceramente las investigaciones suelen ser muy lentas o muy deficientes o simplemente no la toman. Por otro lado tenemos la desigualdad económica, la brecha salarial, la concentración del trabajo de ciudadanos en mujeres y que dificulta pues toda su autonomía. Y pues el crimen organizado. El crimen organizado y la violencia armada, las redes de trata, desapariciones de mujeres y niñas y la violencia sexual como una forma de intimidación. Tenemos manifestaciones frecuentes por feminicidio y desapariciones de mujeres y niñas, violencia doméstica, tanto como la física, la sexual y la emocional, muchas veces no es denunciada. El acoso y el hostigamiento sexual en espacios laborales, educativos y en transporte público. Violencia digital por difusión y por no consentimiento de imágenes íntimas. El ciberacoso o pues ciberbullying. Trata de personas con fines de explotación sexual. Bueno, y pues la verdad pues por otro lado tenemos los factores que perpetúan la violencia de género, cultural, patriarcal y estereotipos. La arraigada desigualdad de género y los roles socialmente construidos que establecen una superioridad masculina son la base de todas estas violencias. La falta de acceso a la justicia, la baja tasa de denuncias y el medio de revictimización y la desconfianza en las instituciones que tenemos dificultan que las víctimas obtengan una protección hacia ellas. Brecha pues de desigualdad. La disparidad de distribución de la carga del trabajo doméstico y remunerado junto con la brecha salarial limitan las oportunidades de muchísimas mujeres de México. También por otro lado tenemos el contexto de inseguridad. Pues la inseguridad es generalizada en el país, también se contribuye a la sensación de vulnerabilidad y miedo entre mujeres. Después de estas consecuencias de la violencia de género, tenemos el impacto en la salud mental y física. Las mujeres pueden sufrir algunos problemas de salud física, mental de por vida e incluso la muerte. Muchas optan por el suicidio, porque tenemos muchos casos que sinceramente no se toman en cuenta y muchas mujeres lo toman mejor como decirle adiós a este mundo. También tenemos el deterioro de la calidad de vida. La violencia limita la capacidad de las mujeres para desarrollarse plena y libremente en todos los ámbitos de su vida. Los feminicidios. La violencia de género puede culminar en el asesinato de mujeres como razones de género, un problema grave en México. Esto es un problema gravísimo en México. Tenemos demasiados feminicidios al día, como ya lo comenté antes de esto, más atrasito, pues tenemos alrededor de 9 a 10 asesinatos de mujeres por día. En promedio eso es lo que ha pasado desde 2021. Pues también tenemos la disminución de la seguridad y el bienestar social. Pues la violencia afecta al tejido social, creando un clima de miedo y desconfianza que impacta a toda la comunidad. La violencia de género en México es un problema de derechos humanos con raíces culturales, sociales y económicas
que a pesar de todos estos avances legales y de la creciente conciencia social, persiste la impunidad, la normalización de violencia y las desigualdades estructurales que dificultan una vida libre de violencia para las mujeres y personas de género diverso. Por otro lado, tenemos los conceptos pertinentes para abordar el tema de la violencia de género, el sistema sexo-género y patriarcado. La violencia de género está arraigado en el sistema patriarcal, donde la organización social, cultural, política y económica se basa en la dominación masculina. El sistema de sexo-género diferencia el sexo biológico de género, la construcción social y los estereotipos de género que contribuyen hacia la desigualdad. Violencia de género, pues toda la acción o omisión basada en el género que cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patriarcal, económico, sexual o hasta la muerte, ya sea en ámbito público o privado. También tenemos la concientización sobre los retos de igualdad y de la inclusión. Pues tenemos que comprender significa igualdad e inclusión. Pues por ejemplo, en la igualdad se garantiza que otras personas que tengan los mismos derechos, oportunidades y accesos a recursos sin importar el género, origen ético, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, religión o condición socioeconómica. En la inclusión, pues puede crear entornos donde todas las diferencias sean valoradas y que nadie quede fuera de la participación social, política, educativa o económica. Pues algunas de las estrategias para generar conciencia es brindar información clara y datos reales, así como difundir estadísticas sobre brechas de género, pobreza y discriminación. También pues dar una educación temprana, como implementar programas escolares que enseñen respeto a la diversidad y derechos humanos desde la infancia. Tienen un lenguaje incluyente, promover un habla en nombre visible a todas las personas, visibilizar historias como testimonios de quienes enfrentan exclusión para sensibilizar y empatizar la participación ciudadana, pues sus campañas, sus foros y sus debates donde pues puedan promover soluciones. Un mensaje central para concientizar es que pues la igualdad y la inclusión no son favores ni concesiones, son derechos humanos y concesiones esenciales para una sociedad democrática. Benefician a toda la población porque pues aprovecha la diversidad de talentos de una forma social. Esta pues exige el compromiso individual, así como revisar el prejuicios, el lenguaje, actitudes y pues el colectivo, tanto como las políticas, leyes y recursos. Y bueno, pues concientizar implica reconocer que los privilegios de las desigualdades están presentes en la vida diaria de muchas personas. Dar pasos hacia la inclusión requiere escuchar, pues aprender y actuar para que nadie quede atrás. Hablar de la inclusión no solamente es abrir espacios, implica cambiar actitudes, lenguaje, instituciones y prioridades presupuestales, como por ejemplo una escuela que admite niñas pero no cuestiona el acoso. Es una empresa que contra las mujeres, pero pues la verdad no les paga igual, no es verdaderamente inclusiva. El reflexionar no es suficiente, se necesita dar educación con perspectiva de género, la prevención desde la infancia, acompañamiento a víctimas y una cultura que celebre la diversidad como la fortaleza. La verdadera inclusión se logra cuando todas las personas pueden vivir libres de miedo, con voz y con las mismas oportunidades que el otro. Bueno, y pues la verdad, en conclusión, la violencia de género revela las grietas de nuestra sociedad. La igualdad y la inclusión no se alcanzan solo con las leyes, sino con un cambio profundo en el que entendemos el poder, la convivencia y el respeto. Aquí la pregunta ya no es si debemos actuar, sino cómo y cuándo. Y la respuesta es muy clara: aquí y ahora. Este es un tema algo abrumador, aún no existe la igualdad al 100% en México, tenemos muchísima violencia en nuestro entorno, pero pues podemos ir cambiando poco a poco, comenzando por nosotros y por nuestras personas cercanas. Este tema es sumamente muy importante para todos y todas.
Y pues la verdad, muchas gracias por escuchar este episodio. Anímate a hacer un gran cambio que podemos lograr todos juntos. Gracias por escuchar y hasta la próxima.